Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. Maracaibo y el Zulia están huérfanos de liderazgo político. El liderazgo del Zulia debe renovarse, debe cambiar. ¿Por qué? Porque actúa en medio del populismo y del clientelismo. Y el resultado de ese ejercicio siempre ha sido la exclusión. ¿Dónde está la élite maracaibera? ¿Qué está pasando con el liderazgo político de la región? Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el dirigente político Edgar Luzardo, ex coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Zulia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Edgar, me preocupa y hasta me cuesta creer que el futuro de Maracaibo esté en las manos de la alcaldesa Evelyn de Rosales. También me preocupa que el futuro del Zulia esté en manos de Pablo Pérez. ¿Qué está pasando con el liderazgo político de la región? Muchas gracias, Arnaldo, por tu invitación. La verdad es que el futuro del Zulia depende también mucho del futuro de Venezuela. La conducción del país es deprimente y de alguna forma también hace que la oposición se tenga que revisar, se tenga que corregir, porque la sociedad, el ciudadano, está aspirando a algo más de lo que aquí está pasando. El ciudadano que está haciendo cola en los supermercados, el ciudadano que no consigue sus alimentos, que no consigue las medicinas que requiere para la salud de él o de sus familiares, necesita respuesta de su dirigencia. Y hace falta que la dirigencia del país se ubique en esos temas fundamentales. De alguna manera, nosotros siempre nos preguntamos por qué en un país devastado como el que tenemos, donde no hay alimentos, donde la criminalidad es exagerada, donde la inflación nos está comiendo, la gente no nos acompañaba de manera férrea, de manera fuerte, para tomar el liderazgo y tratar de enderezar los entuertos que estaban pasando. Y era que necesariamente teníamos que llegar a entender que a veces no logramos conexión con el ciudadano. Y no logramos conexión con el ciudadano porque a veces nuestra manera de decir las cosas no se compadece con nuestra manera de actuar. A veces las cosas que decimos, nuestra prédica, no va acompañada con nuestra manera de actuar. Y eso hace que la gente tome desconfianza, eso hace que la gente nos vea a distancia o que nos vea como un poco más de lo que está sucediendo. De allí es donde nosotros estamos obligados a presentarnos con una característica diferente, con un mensaje creíble, con una propuesta que le diga a la gente que hay futuro, que hay posibilidades de que mejore la calidad de vida, que hay posibilidades de que como ciudadanos nosotros recuperemos un estándar de como se vive en los países del primer mundo, pero eso se tiene que hacer con propuestas, eso se tiene que hacer creando con modelaje, eso se tiene que hacer con ejemplo, eso se tiene que hacer con esfuerzo, con dedicación, que no tiene nada que ver con eso de estar chapaleando barro en los barrios. Yo siempre pongo un ejemplo. Mira, yo nací hace un poquito más de 50 años, nací en un barrio que se inundaba. Hoy en día, después de tantos años, ese barrio sigue siendo visitado por los gobernantes a chapalear barro, porque aún después de 50 años se sigue inundando. Entonces la gente nos está dando un mensaje, la gente no quiere tanto que nosotros vayamos a los barrios. Lo que quiere es que esos barrios llegue a la gestión de gobierno, que a esos barrios llegue calidad de vida, y la prefieren de esa manera antes que aparezcan los candidatos cada vez que haya elecciones a presentar sus excusas y a decirle que la próxima vez sí es. Esa falta de credibilidad ha hecho que el ciudadano no se consolide alrededor o no se amalgame alrededor de las ideas que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, ¿quién le dice a esa gente que se reúne todos los días en las colas del supermercado para conseguir 2 paquetes de harina? Cosa inconcebible. ¿Quién le dice cuándo las cosas van a terminar?
¿Cuándo van a tener un futuro distinto? A eso estamos obligados nosotros. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando escogemos nuestros funcionarios. Debemos hacer que nuestros funcionarios entiendan que la función pública es para el servicio del pueblo y no para el empoderamiento de su figura, y que a través de su figura comencemos a ver al país, y que a través de su figura comencemos a ver inclusive la unidad. Edgar, en el Zulia tenemos escasez de productos, cortes eléctricos, crisis de universitarios, también se raciona la comida, se pretende racionar la venta de la gasolina, anarquía, inseguridad y desempleo. ¿Qué está pasando con la protesta social y política en el estado Zulia? Bueno, nosotros tenemos el ejemplo de Brasil. En Brasil, porque hay una inversión que el pueblo brasileño no considera que es de prioridad, que es la atención de los juegos estos de fútbol, los campeonatos de fútbol, porque el transporte colectivo no representa la calidad ni los precios se manejan, se colocan incontrolables. Hay una protesta en Brasil. En Venezuela hay un gran peligro, y es donde yo siempre me he basado para decir que la recuperación moral y la autoestima del venezolano está por encima inclusive de la recuperación política y económica, que ya es bastante mala. ¿Por qué? Porque nos podemos estar acostumbrando a que las cosas no puedan ser mejores. Nos estamos acostumbrando a no tener calidad en las cosas que se hacen. Nos estamos acostumbrando a que es normal hacer una cola. Nos estamos acostumbrando a que es normal estar desasistido porque no conseguimos a veces, aun teniendo el dinero, los productos que requerimos. Y esa es la parte peligrosa del pueblo de Venezuela. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos líderes que gerencien la crisis. Necesitamos líderes que viabilicen la protesta, porque protestar es un derecho constitucional. A mí no me puede seguir amenazando el gobierno con que yo no puedo protestar porque me meten preso. Si hay que ir preso, iremos presos. Pero nosotros tenemos que lograr que el gobierno actúe. Nosotros tenemos que obligar que los gobiernos enderezcan su entuerto, que los gobiernos se disciplinen y que aparte de eso cumplan con la oferta de gobierno que hacen cuando son candidatos. Más allá, nosotros tenemos que hacer que se recupere la obligación constitucional de los funcionarios de la rendición de cuentas. Aquí nadie quiere rendir cuentas. Aquí cada quien quiere hacer de su cargo un feudo. Aquí cada quien quiere hacer de su cargo una hacienda donde se maneja como un patrón sin rendirle cuenta a nadie y haciendo uso inadecuado e indebido de los recursos del Estado. Aquí nadie entiende que él, como funcionario público, lo que es un servidor público que ha sido nombrado por los venezolanos, en el caso de los funcionarios que son de elección popular, para que le dé un cumplimiento a un mandato de un acuerdo, de una propuesta que él hizo y una aceptación que tuvo el ciudadano. Hasta que eso no se encienda, estamos bastante mal. Hasta que el funcionario no entienda que su jefatura obedece para que tenga autoridad para hacer cumplir o para hacer que las cosas se hagan, y no que su jefatura obliga a tener al resto de los ciudadanos como vasallos o inclinados a sus pies para estarle rindiendo pleitesía. Eso es lo que hay que cambiar, y nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de reclamarlo y de hacer que se consiga. Tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno, le vas a explicar a los televidentes si por falta de liderazgo político hemos perdido lo que los zulianos conquistamos por la vía de la descentralización. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el dirigente político Edgar Luzardo, ex coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Zulia.